buenas a todos. Esto es un nuevo programa de Kung Fu Debate. Hoy traemos un tema que creo que va a ser interesante para todos y, como siempre, tenemos invitados de lujo. Que los mismos invitados se presenten. Hay algunos que ya los conocen de otro programa, programas anteriores. Pero bueno, tenemos invitados nuevos y así todo, para los que no los conozcan, bueno, que se presenten ustedes mismos. ¿Quiénes son? Vamos a empezar por Sensei Raúl Puyol. ¿Quién es Raúl Puyol? Buenas noches a todos. Pues nada, yo soy un practicante de artes marciales de muchos años. Gran parte de mi vida he estado en este mundo de las artes marciales. Aproximadamente entre el año 1969 y 1970 practiqué judo. Practiqué como 1 año y medio, tal vez 2 años. Y más o menos para entre el 70 y el 71 comencé a practicar karate. Era el Goju Ryu de Okinawa bajo la organización Shoreikan. Y eso lo he practicado muchísimos años, hasta los tiempos presentes, que todavía practico mis katas y hago mi práctica, pero vamos a decir que para el año 1985 descubrí el Tai Chi Chuan y me involucré en ese arte a profundidad. Primero comencé con el estilo Yang, que es el estilo más popular, el que más se practica en el mundo. Y luego, hacia el 1988, descubrí el estilo Chen, que era una novedad en Occidente. Era un estilo que se conocía muy poco fuera de China. Y conocí el estilo, me enamoré y desde ese entonces lo he practicado y ha sido parte de mi vida. Otros artes marciales que he practicado menos tiempo, el Shihe Chuan, que eso es una de los estilos de la grulla blanca del sur. Y también he practicado algo del arte marcial filipino. Y ahora, lo más reciente que he hecho, un arte que hacía mucho tiempo andaba buscando la manera de empezarlo a aprender, y he tenido la suerte de conectarme con un maestro, y es el Xingyi Chuan, que me encanta, me gusta mucho. ¿Ese qué graduación ha obtenido en karate? En karate yo tengo oficial quinto dan. Okay. Muy bien, una vasta trayectoria en lo que es el camino marcial. Sí. Sensei Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues un gusto volver a estar aquí con ustedes. Y me presento nuevamente, Roberto Valderas, de Sendero Artes Marciales, el noticiero de las disciplinas y todo lo que involucra, ¿no? El arte, la cultura, la salud. Y practicante de Karate Do desde 1983 a la fecha. Sigo practicando. Me he involucrado también en otras disciplinas. Ahora sí que gracias a Sendero me invitan a seminarios, a talleres o a clases. Y he tenido la fortuna de también ahí darle una probadita a algo de Tai Chi, Qigong, defensa Bastante de eso. Kyusho, varias disciplinas. ¿Ese qué estilo de karate? Ahí voy. ¿Qué estilo de karate ha practicado? Chito Ryu. Chito Ryu, ya. Chito Ryu es, digamos, es mi línea, pero también me he involucrado con Shotokan, con Goju Ryu, Uchi Ryu. Hay con varios que me he estado ahí, que me invitan. Con gusto voy ahí a practicar un ratito. Sifu Yulin. Bueno, me vuelvo a presentar, soy Sifu Yulin Herrera y bueno, soy practicante de Choi Li Fat Kung Fu. Es lo que he practicado casi en toda mi línea de práctica. Inicialmente empecé con el Nine Pai Kung Fu, que lo introdujo el Sifu Wonjiman a Cuba. Y bueno, ya después dentro del Nampai Kung Fu hay un sistema de Choi Li Fat que difiere, como todos los sistemas dentro de los estilos, del Choi Li Fat que empecé a aprender, que fue de la familia Chan.
Y a partir de ahí, bueno, ya seguimos una línea un poco más clara sobre un solo estilo que es el Chui Li Fat. También practiqué Tai Chi Chuan y bueno, ahí vamos a decir que el maestro que me enseñó Tai Chi Chuan no tengo mucho conocimiento de su árbol genealógico ni nada, pero ya después me puse acá en México, he estado practicando con el maestro Ricardo Buenaventura y con los seminarios cuando viene su maestro Sam Masish, que es un maestro de buen nivel en estilo de Tai Chi, de Xinji Chuan, de Pakua Shan, y es alumno de, ¿cómo se llama este maestro? Doctor Chuan Yunmin, muy famoso en Grulla Blanca, en Tai Chi, en muchos estilos, en Shaolin Chuan. Y entonces, bueno, ahí es que empecé un poquitico a sentar ya lo que sabía y a perfeccionar un poco más sobre el Tai Chi Chuan y el Qigong. Y sobre el tema que se habla actualmente, cuando estuve en el ejército allá en Cuba, en las Fuerzas Armadas, practiqué un poco de karate. El karate que se practica allá es el Yoshimon Chorin Ryu. Y bueno, sí difiere bastante de otros cuantos estilos porque este fue creado e introducido específicamente en los países socialistas por Nouchi Ikeda, ¿no? Creo que él fue el que lo introdujo en Cuba y ahí practico un poquitico. No tengo ningún nivel en karate, ni cinta blanca tengo en karate, nada más practiqué así en cuestión militar, defensa personal, como los quijones de combate, las katas como que muy cortaditas y cosas así. Pero bueno, sí, he estudiado lo que es la evolución de varias artes marciales, entre ellos el karate, a través del libro del Bubichi, y pláticas con otros sensei como Chirino, Máximo, como Roy, allá en Cuba. Entonces, tuve varias conversaciones con algunos maestros de karate y compartí bastante. Entonces, espero poder aportar un poquitico hoy a la práctica. Sí, seguro que sí. Bueno, el tema que que traíamos para la colación hoy, es el tema sobre la influencia de las artes marciales chinas en el karate. ¿Ok? Y para eso queremos que cada cual brinde su visión o su experiencia o lo que conoce de cómo ha influenciado las artes marciales chinas, lo que se conoce como Kung Fu Wushu, en el karate, ya sea tradicional o el karate moderno, como se conoce hoy en día. Y vamos a empezar con Sensei Raúl. ¿Puedes contarnos un poco sobre esto? Bueno, primero que nada, yo no soy un historiador, pero sí he leído y más o menos conozco algunos datos sobre este tema y pues voy a compartir con ustedes lo poquito que sé. Básicamente lo que se conoce hoy en día como karate se desarrolla en el archipiélago del Ryukyu o Liuqiu, como se diría en chino, que es lo que se conoce hoy en día como Okinawa. Okinawa era un reino independiente, era como su propio país independiente y tenía estrechas relaciones comerciales y culturales con China. También mantenía cierto tipo de relaciones con Japón, pero en la época del Ryukyu independiente, su principal socio comercial era China y era lo que se conocía como un reino tributario. O sea, que ellos le daban cierto tributo al emperador de China, que era parte del requisito para comerciar con China. En el siglo, digamos en el siglo XVII, estamos hablando para 1600 y pico, pues esa relación comercial, estamos hablando ya de la dinastía Ming en China, hay mucho intercambio comercial y en Okinawa se establecen 36 familias chinas, no sé si fue para esa época o posteriormente, que eran, pues vamos a decir, atachés comerciales y eran para facilitar el comercio entre China y Okinawa. Y dentro de ese intercambio, pues también viajaron maestros de lo que era el Chuan Fa, el arte marcial chino, a Okinawa, y
le fueron enseñando a lo que eran militares y soldados de Okinawa, le fueron enseñando el arte y o sea, los diferentes artes marciales chinos. Y de ahí se desarrolló lo que es el karate en aquella época, que fueron esas técnicas que fueron aprendiendo de estos maestros chinos y las adaptaron y combinaron con otros artes autóctonos de Okinawa. Y así surgió algo que en su momento se llamó el Tao-di, que básicamente traducido al español sería el arte de la mano china o el arte marcial chino. Se hacía referencia a China en el nombre del arte. Hay esencialmente dos influencias principales. Vamos a decir que los dos estilos que se desarrollan en Okinawa principalmente, son tres realmente, pero hay dos que son los más grandes, era el Shuri-te y el Naha-te. También está el Tomari-te. Son estilos, vamos a decir estilos que son ancestros de los estilos okinawenses modernos. Básicamente ya en el mismo siglo XVII entra en Okinawa el clan samurái Satsuma. Y entonces toman control de Okinawa. Okinawa todavía se va manteniendo como un régimen semiautónomo, pero ya bajo la influencia del clan Satsuma de Japón. Y ahí pues existen leyendas que si se prohibieron las armas, la prohibición de las armas, alguna gente dice que la estableció el clan Satsuma. Hay otra versión que dice que no, que el último rey de Okinawa, antes de que entraran el clan de los samuráis Satsuma, ya había prohibido las armas. La cosa es que ya con ese arte marcial de Okinawa, que era una fusión del arte marcial chino con ciertos artes autóctonos de Okinawa, es que se va desarrollando lo que hoy en día se conoce como karate o un proto-karate. Las influencias de China varían. Por ejemplo, los estilos más antiguos de karate en Okinawa son los de la línea Shuri-te, que provienen de esas influencias originales de las artes marciales chinas en Okinawa. Y posteriormente el Naha-te tiene un contacto más reciente con China a través de, por ejemplo, de Kanryo Higashioka, que fue el que desarrolló el Naha-te en Okinawa, que es un precursor de lo que hoy en día es el Goju Ryu. Él estuvo en China y allá aprendió uno o varios sistemas chinos, y eso se ve reflejado hoy en día en lo que es el Goju Ryu, los movimientos del Goju Ryu, y uno los compara con los movimientos del Shorin Ryu y se ve que son de influencias diferentes. Hay otro estilo también que tiene mucha influencia china, que es el Uechi Ryu, también conocido como Pai Gan Nun, sería el nombre chino del estilo, que también tiene mucha influencia de los estilos del sur de la China. Principalmente tanto el Uechi Ryu como el Goju Ryu tienen influencias de estilos como algunos de los estilos de la grulla blanca del sur, que bajo el término grulla blanca son un término sombrilla que abarca varios subestilos, todos relacionados. También tiene influencia de un estilo conocido como los 5 ancestros, Wushu Xuan, y también tiene cierta influencia de la mantis religiosa del sur. En el Goju Ryu y el Uechi Ryu se puede ver la relación con esos estilos chinos de Kung Fu. Y nada, eso ya hacia finales del siglo XIX, Okinawa es incorporado formalmente como parte de Japón. Y entonces ahí comienza un proceso de llevar el karate de Okinawa a Japón, de presentar este arte marcial de Okinawa a lo que es
el conjunto de los artes marciales de Japón, y se hacen demostraciones y hacen diferentes exhibiciones y van maestros de Okinawa, Japón. Y así se va estableciendo en Japón el karate, el cual posteriormente es a su vez modificado y readaptado y se convierte en lo que se conocería hoy en día como el karate japonés, que es un descendiente del karate de Okinawa, donde tiene muchas cosas en común y también hay muchas cosas diferentes. Y así, globalmente, esa es la trayectoria de cómo esta influencia china llega a Okinawa, la influencia de las artes marciales chinas, de artistas, de grandes maestros de artes marciales chinos, en Okinawa se combina con artes autóctonos de Okinawa y de ahí surge lo que es el karate hoy en día. Muy bien, muy amplia la disertación de la historia. Y si Sensei quieren hacer Roberto, preguntas, pues contestaré las que pueda. Estuvo muy buena el brevario histórico. Gracias. Sensei Roberto, ¿qué me puede hablar sobre la influencia de las artes marciales chinas en el karate? Pues mire, Tu ahorita experiencia. con lo que comentó Sensei, ahora sí que ya fue muy amplio. Y en lo personal, me ha tocado ver a maestros de Wushu Ryu precisamente, y estar en contacto con maestros de Goju Ryu. Y como bien menciona el maestro, hay movimientos que uno los ve y dice, ese no es el karate japonés, ¿no? Que aquí podríamos también hablar de lo que sería el karate de Okinawa y el karate japonés. Y sí se ve mucha diferencia. En el de Okinawa se ven movimientos muy similares a los que hacen en karate. Por lo general son movimientos rígidos. Ajá. En japonés. Y en lo que tienen la raíz de Okinawa, hacen unos movimientos más, desde el punto de vista, no tan rígidos, tienen más estética. E incluso en cuanto a su filosofía, como que están más, mezclan más, dan más realce a lo que es el aspecto espiritual. No tanto el deportivo, no tanto en un principio, como todas las disciplinas, fueron para la defensa, para protegerse. Ya conforme avanzaron, pues fueron tomando esas características como un desarrollo interno. Y entonces, esto que tienen, ahí se nota claramente cómo viene esta influencia de lo que es la filosofía china, de donde hablan del Tao y todo esto. Aquí se ve cómo influyó estas disciplinas, la filosofía, en las artes marciales japonesas. Y en el karate, pues después ya que se desarrolló el budo, el do, ya le agregaron esa palabra, ¿no? El do. Te, toide, te, najate, shurite. Y después ya karate, apenas, pues, prácticamente es joven este término del siglo pasado, el nombre de karate, y después le agregaron el do, que es el camino. El do se puede traducir igual que Tao. Entonces ya está este entrelazamiento de estas corrientes, además de lo disciplina marcial, de combate, de formas, ya también está esta parte que es lo que yo creo que es lo que ha sostenido a todas estas disciplinas, han hecho que trasciendan por el aspecto espiritual que absorbieron de toda la cultura, de toda la espiritualidad que tienen en China, en los templos. Todo este misticismo está imbuido todo esto del Karate Do. Creo que es algo, en lo personal, de lo que me atrajo mucho, este aspecto místico, este aspecto de desarrollo interno, espiritual, que va mucho más allá de que un practicante compita. Todas estas modalidades que hay actualmente, es una forma que lo ha enriquecido y que creo que es lo que atrae a mucha gente, este otro campo, ¿no? Que tal vez yo siento que falta valorarlo
como debe ser, ¿no? Desde mi punto de vista. Por lo que he trabajado en Sendero, pues casi muchos son de competencias. Te voy a ser campeón, te voy a hacer el mejor de todos, vas a ir a torneos, Pero este aspecto espiritual que trae de la cultura china es algo que yo creo que es lo esencial, lo rico, digamos, que yo le he encontrado a estas ramas, a estas disciplinas, como para que sigan trascendiendo actualmente. Me he tocado conocer también a maestros japoneses de karate do, así digamos, de los tradicionales, Shotokan y demás que se desarrollaron en Japón. Y sí son muy diferentes desde sus movimientos, su manera de presentar, de hacer una kata, de hacer el kumite, el combate. Es muy diferente a como lo hacen los que tienen todavía de esas raíces chinas de Okinawa. Es muy diferente. Lo ve uno y está. De hecho, hasta para que compitan entre escuelas, digamos, uno que los ve y dice, ese es japonés, esa línea viene de Okinawa. Y sí, como bien decía Sensei, aquí en México pues, hay poco Uechi-ryu. Son contadas las escuelas. Hay más Goju-ryu, pero sí se ve la diferencia de alguien que practica Goju-ryu a un Shotokan, a otras escuelas que están por acá. Sí, bueno, ahí ya lo que planteaba Sensei Raúl y Sensei Roberto sobre lo que es la historia, el desarrollo del karate desde sus inicios hasta la modernidad. Está bastante, vamos a decir, un resumen extenso de toda esa gran historia que tiene el karate y su evolución. Vamos a decir, del karate muy tradicional, más para la guerra, hasta el karate do deportivo, ¿no? Cuando surge el Shotokan y ya empieza la parte competitiva y todo esto, ¿no? Y bueno, yo quería plantear esta parte de buscando un poco de historia y analogías y comparaciones. Sabemos que, bueno, el karate surge de Grulla Blanca, y me puse a buscar sobre cosas de Grulla Blanca y unos videos muy interesantes en YouTube donde se hacen comparación de la forma Sanchin de Grulla Blanca, la Sanchin de karate, Uechi-ryu, y de la Siu Tao del Wing Chun, porque Wing Chun también surge del estilo Grulla Blanca. Entonces vemos cómo estas tres formas tienen ese tronco común de Grulla Blanca y tiene como que movimientos muy característicos de este estilo. Y ahí podemos ver un poco ese aporte directo que no se ha roto mucho gracias a la costumbre que tienen los japoneses de cuidar mucho la tradicionalidad. Ellos son muy estrictos con estas cuestiones de lo ritual, lo tradicional, el respeto, y cómo no varió mucho esa forma de Grulla Blanca cuando pasa al Uechi-ryu, ¿no? Y se ven características como el movimiento de manos y de hombros, toda la acción de hundir el pecho para, yo creo, llevar la energía hacia esa zona y después proyectarla con las palmas de las manos. Sí, todo un aspecto de Qigong, diríamos en chino. No sé cómo sería en japonés, que es algo de ki, pero... Kiko se dice en japonés. Ah, vale. El trabajo de la energía en japonés y debe tener esa forma, ese aspecto. Y vemos que también en la Siu Tao del Wing Chun, que es otro estilo de Kung Fu, tiene aspectos muy parecidos, pero sin embargo los chinos sí van como que modificando ciertas cuestiones según el estilo. Y en este caso el karate de Okinawa mantuvo mucho esas raíces de la Grulla Blanca. Es bueno, es un video, bueno, ya para dar la referencia, un video que lo pueden buscar así como comparación de Sanchin y Sanchan en chino. En comparación YouTube, de Kuen chino, de la grulla, con las katas la kata japonesas Sanchin.
o japonesas, no, okinawenses de karate tradicional. En el caso de la Sanchin, si los sensei me pueden rectificar si es un error, creo que quiere decir 3 batallas o algo así, ¿no? 3 batallas, sí. 3 batallas. Creo que en la grulla blanca tiene ese mismo significado. Sí. Tiene ese mismo significado. Vamos a hablar un poco sobre el bubichi. Yo no voy a explicar qué es el bubichi, lo van a explicar ustedes. Sí. Pero qué tan real es el bubichi como un manual, pudiéramos llamarlo como un manual donde profesores antiguos de karate en Okinawa aprendieron y crearon sus estilos, o eso es más leyenda o es un libro como cualquier otro que recoge técnicas de un estilo de combate chino. ¿Qué me puede decir, Sensei? Vamos a empezar por el orden. Sensei Raúl, ¿qué me puedes hablar de bubichi? Bueno, el bubichi es un texto ilustrativo de técnicas de combate y es un texto supuestamente de origen chino y hay varias, por ejemplo, el maestro Pat McCarthy, que es un gran historiador de lo que es el karate, tiene publicado una traducción del bubichi. Y hace poco yo estuve viendo unos videos de otro maestro de karate, un muchacho joven llamado Jesse Enkamp, también conocido como Karate Nerd. Tiene unos videos muy interesantes y él hace poco estuvo en China buscando las raíces del karate y me parece que con alguno de los maestros chinos con quien se reunió vio un ejemplar del bubichi. No tendría que verificar ese dato, pero me parece que así fue. Pero sí es como una especie de manual que tiene técnicas y explicaciones de cómo aplicarlas. No sé mucho más, pero sí se tiene como una referencia dentro de lo que es el karate. No todos los estilos, no en todas las escuelas de Kung Fu se conoce lo que es el bubichi. O sea, el bubichi básicamente es algo muy específico de ciertos estilos o de cierto estilo del sur de China, relacionado pues, con la grulla blanca. Sí, de hecho, en chino sería como Wu Beishi. Algo así. Sí. Sensei Roberto. Pues yo sí les presumo. Ahí está, vamos. Tuve la suerte, la gran fortuna de que un amigo me lo regalara. Buen Y regalo. aquí, como dice Bubishi, la Biblia del karate, Sí. me encantó porque es histórico, hace una referencia, se ve que fue un trabajo a conciencia de la historia, de entrevistas con los maestros de Okinawa, y da una referencia a una serie de bastantes nombres de maestros, cómo fue la relación comercial, es un compendio, y para mí, un compendio cultural, histórico, y además de esta parte del manual del Bubishi, como técnica se habla de, ahora sí que, hablando nada más del puro índice, trae historia, filosofía, la repercusión del karate en Japón, los puntos vitales, lo que ahora también se conoce como Kyusho, las técnicas de lucha, medicina incluso trae fotografías, es un libro que lo he querido tratar de asimilar, pero lo vuelvo a leer y me salen más dudas, lo vuelvo a leer, me salen más dudas, y lo tomo mucho de referencia, sobre todo para ahora con Sendero, pues tratar de darme una visión más amplia de lo que ha sido este desarrollo del Karate-Do actual, y cómo algo que me dejó ese saborcito. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué tantas líneas de karate? Y lo que he comprendido es que, pues, de acuerdo a la región, pues unos entrenaban digamos, en las montañas, otros en las playas. Entonces, cada uno lo fue adaptando
al terreno donde ellos se encontraban. Fue lo que tuvieron esta, digamos, no sé cómo puedo llamarle, esta capacidad para poder adaptar un arte marcial chino a las condiciones que estaban actualmente viviendo, bueno, en aquel tiempo, en Okinawa, y después por lo mismo tuvo estas variantes allá en Japón, la adaptaron a su forma de ser, su complexión, su manera de pensar, la fueron adaptando. Y yo creo que es lo que actualmente se puede ver en los diferentes estilos de Karate-Do, de karate, cómo se fue adaptando a cada uno. Incluso aquí en México conozco unas escuelas donde han adaptado para la fisiología del mexicano, su idiosincrasia, su forma de ver las cosas. Han adaptado karate aquí en México, ¿no? Unos maestros japoneses que conozco me han dicho que ustedes hacen karate mexicano, ¿no? Porque no sacan no hacen ki, no hacen el kime. Nos van corrigiendo porque me han comentado que es que ustedes hacen el karate a su estilo mexicano, ¿no? Y este libro del Bubishi, si tienen oportunidad, bueno, yo tengo la versión de Patrick McCarthy, sí, y pueden conseguirlo, está de lujo. Es una historia, lo pueden leer como compendio histórico, como cuentos, como narrativa. Es algo que me ha dejado demasiadas cosas y después de aquí les va a dar para ir a buscar más material, enriquecer más su bagaje que ya tienen. Y está abierto para todo. Cualquier persona que le gusten las artes marciales le va a encontrar y lo va a atesorar así como yo lo atesoro, ¿no? Pudiéramos llamarlo como que Bubishi es, en la parte técnica que se refiere, que se refleja en el libro, habla sobre un estilo específico de Kung Fu o de un arte primitivo okinawense. Habla ahora sí que desde el origen, de cómo se empezó a dar el Kung Fu. O sea, que habla de Buda, habla de Templo Shaolin, de la India, da una serie, hace una estructura, no sé, que escarba todo hasta las raíces. Ya. Y está de lujo. O sea, incluso aquí se habla de dos Bubishis. Uno que está, digamos, donde se basó el autor. Y aparte, otro que aún se encuentra, así que reservado para ciertos maestros nada más, que ahí anda escondido, ¿no? Todavía. Ya. Es un compendio, o sea, si pueden y tienen la oportunidad de conseguirlo, es muy recomendable, muy recomendable. Yo llegué a tener el Bubishi y ahí en Cuba me lo prestó, no recuerdo quién, pero me lo prestaron. Lo leí como 3 o 4 veces. Me impresionó toda la historia. De hecho, empecé a conocer muchas más cosas de Kung Fu por el Bubishi que por otros medios mismos del Kung Fu, porque con tanto misticismo que forman los maestros a veces de Kung Fu, te quedas en cero con algunos conocimientos y sin embargo en este libro que lo reedita, vamos a decir, McCarthy, uno puede conocer un poquitico más de la historia del Kung Fu a través de la historia del karate. Ver cómo no solo estaba Grulla Blanca, hablaba de la grulla que come, la grulla que duerme. Son 5 estilos de grulla, que no recuerdo los otros 3. De Wu Tan Chuan, que dice, bueno, habla de que está influido por lo que es la parte del Tai Chi, el Pakwa y el Xin Yi Chuan, un poco lo que es el origen del Okinawa-te. Y del Shaolin Chuan, sí tiene influencias también muy directas. De hecho, en este libro aparecen unas fotos de los abad del templo de Shaolin, y no recuerdo cómo se llama el abad que estaba en ese momento del budismo Zen en Japón, que llevaba la parte esta del Shorinji Kempo. Sí, pero eso es más bien una recopilación del autor.
Del autor, sí, claro, pero lo que está poniendo, digo, en el sentido de que sí leí el libro, vi las cuestiones donde estaba ahí, me interesó mucho la parte de la medicina verde. La medicina. Tiene un compendio de medicina verde súper bueno, bien explicado, porque viene con esta traducción del autor, no el tradicional, pero con la traducción del autor viene con los nombres científicos, que quien quiera hacer ciertas ungüentos y cosas, puede encontrar ahí el camino tradicional de cómo se curaban los okinawenses en su momento, todos esos golpes, cómo endurecían los músculos y tendones, diríamos en Kung Fu que sería el tic-tac, ¿no? El tic-tac chao, como le llaman en China. Los ungüentos y los aceites para curar dolores, hematomas, movilizar la sangre y la energía y nutrir todo lo que es la esencia, movilizar el chi, sui, ¿no? Y todas las demás cuestiones en medicina tradicional. Me interesó mucho esa parte, porque entonces ves que el libro no solo está basado en tira patada y piñazo y la estrategia y la filosofía en la mano, ¿no? Tiene la parte médica y terapéutica que viene influenciado de China, pero también tiene los aportes de Okinawa, porque vienen unas cuantas cosas ya sobre los aportes de los maestros okinawenses. Habla también sobre los aspectos, no toca mucho el karate en Japón, porque lo que trata el Bubichi es de recopilar todo el conocimiento antes de que el Okinawa Te fuera a Japón. Y entonces fuera como una guía para todos los practicantes, sea el estilo que fuera, de llegar al origen del karate, digo yo. Porque yo no he practicado karate así profundamente, pero sí me interesa mucho estudiar, leer de muchos estilos de artes marciales en general. Claro. Es importante todo artista marcial tener un bagaje cultural en cuanto a artes marciales se refiere. ¿Qué influencia tiene en los estilos modernos, que es decir, los estilos que se practican en la actualidad, tanto en Okinawa como en Japón, desde un punto de vista comparativo, técnicas chinas o conceptos o términos chinos, como les dije, en un estilo y en otro? No sé si me entendieron ahora. Sí, entiendo. Entendido. Ok, Sensei Raúl. Bueno, dentro de lo que es el karate de Okinawa, que lo conozco mucho mejor que el karate de Japón porque es a lo que siempre he estado expuesto. Esto existe, vamos a decir, en determinado momento, ya entrado el siglo XX, principios del siglo XX, tal vez finales del siglo XIX, se busca llevar el karate hacia el sistema escolar en Okinawa. Introducir el karate como una materia para enseñarlo en las escuelas. Y ahí comienza una gran transformación del karate hacia lo que viene siendo el karate moderno. O sea, el karate antes de eso es simplemente, es puramente un arte marcial, un arte de defensa personal. No existe el concepto de la competencia como tal. O sea, simplemente es para... es algo que tú vas a usar para preservar la vida. No es algo que tú vas a usar para competir o para obtener una medalla o un trofeo. Pero al entrar dentro de este sistema escolar en Okinawa, ya siendo Okinawa una prefectura de Japón, ya habiendo sido Okinawa integrado formalmente a lo que es Japón, pues ese karate va transformándose y se va, ¿cómo te diría? Vamos a decir que podemos decir que hay una vertiente del karate que se va adecuando a ese nuevo público al que se le va enseñando, y siempre se mantiene otra vertiente del karate más ortodoxo que no cae tanto bajo ese tipo de influencia. Y en Okinawa tú puedes ver eso
posiblemente hoy en día tú puedes ver esas dos tendencias. Por ejemplo, dentro del Goju Ryu, que es el estilo que yo practico, en Okinawa hay varios linajes que todos provienen originalmente de Kanryo Higashioka y luego de Shoyun Miyagi, que fue el fundador formal del Goju Ryu. El estilo de Higashioka era el Nahate. Hay una de las escuelas de Okinawa que se conoce como Shodokan, no Shoto, sino Shodokan. Esa es la escuela de Seiko Higa. Seiko Higa fue estudiante de Kanryo Higashioka y él teniendo 16, 17 años muere Higashioka y entonces él ya se queda estudiando con Shoyun Miyagi, que era su senior, su kohai, su senpai, perdón, su senpai. Y y luego surgen otros, pero al momento del fallecimiento de Miyagi, él tenía varios estudiantes principales o discípulos. Está Eiichi Miyazato, está Seikichi Toguchi, está Meitoku Yagi, ya que esos serían los tres principales después de Seiko Higa. Seiko Higa ya había establecido una escuela estando Miyagi en vida, y de todas las escuelas de Goju Ryu de Okinawa, podríamos decir que la de Seiko Higa es la más ortodoxa. Es la que más conserva elementos tal vez de las mismas enseñanzas de Higashioka. Y cada una de las escuelas, por ejemplo, Toguchi fundó el Shoreikan. Toguchi también fue estudiante de Seiko Higa, o sea que el Shoreikan tiene mucha influencia del Shodokan. Meitoku Yagi fundó el Meibukan y Eiichi Miyazato fundó el Jundokan. Y de ahí han surgido otras escuelas que salen de esas escuelas principales. Podemos decir, por ejemplo, que en una escuela como el Jundokan se ve más el Goju Ryu, digamos, más reciente, más post Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Y el Goju más pre-Segunda Guerra Mundial, más antiguo, se puede ver, por ejemplo, en una escuela como el Shodokan. Y hay ciertas diferencias en términos de cómo se interpretan movimientos de kata, diferentes cosas. Y esa es también está el concepto del karate deportivo, que eso es algo que se empieza a desarrollar ya posterior a la Segunda Guerra Mundial. Fue que toma auge ese karate deportivo, muy influenciado por lo que estaba sucediendo con el karate en Japón. O sea que a pesar de que el karate va de Okinawa a Japón, y en Japón se transforma y toma su propia personalidad, ese karate japonés a su vez influye a ciertos sectores del karate okinawense, especialmente en la parte de la competencia, la parte de lo que es el karate deportivo. Y mayormente es la cosa de un karate más antiguo que es mayormente un arte de defensa personal, que sí tiene el cultivo de la persona, el cultivo espiritual y muchos otros aspectos, pero donde lo que se busca es la practicalidad. Donde lo que se busca es, por ejemplo, un amigo mío que es maestro de Kung Fu, él estaba explicando que y el conocedor del idioma chino, él estaba explicando el carácter que se usa, por ejemplo, en Budo o en Bujutsu, Bu, carácter Bu, que en chino sería Wu. Ese carácter es un carácter compuesto y básicamente está compuesto por el término para detener y el otro carácter, y la composición de ese carácter es el alabarde. Detener el alabarde. El alabarde es este palo que tiene una cuchilla, un extremo, ¿verdad? Que
En chino pues está, por ejemplo, el Kwando, en Japón está el Picento, está el Naginata. Naginata. Es un palo largo con esa cuchilla. El Picento tiene una cuchilla más grande, más parecida al Kwando. Y es detener eso. O sea, que es un concepto que es que tú aprendes algo para parar el combate, para parar la pelea. O sea, que es una mentalidad de que si tú eres agredido, tú quieres acabar con el asunto lo más rápido posible. Tú no quieres estar peleando, entrar en el toma y dame, sino lo que tú quieres es hacer algo que acabe con el evento lo más rápido posible. No. Que es muy diferente a lo que es el karate deportivo, donde se entrena una serie de técnicas y combinaciones y es limitado lo que se puede hacer, porque no quieres lastimar al oponente realmente. O sea, no vas a hacer algo para incapacitarlo ni nada, sino si no te quedes, si no te vas a quedar sin ningún compañero de práctica. Entonces, son ideologías y filosofías y visiones diferentes de lo que es el arte. Y se encuentra de todo, hay de todo. Hoy en día tú puedes encontrar dentro de lo que es el mundo de karate, puedes encontrar de un extremo al otro y todo lo que hay entre medio. Ya. Muy bien. Sensei, Roberto. Pues ahorita me quedé con algo de lo que estaba comentando Sensei. Le digo, lo bueno es que no es historiador. Si fuera historiador, no, de veras, felicidades. Yo algo de lo que he estado, digamos, comparando y viendo lo que está ahora, cómo se ha popularizado tanto el Wushu Kung Fu como el karate en sus diferentes vertientes, ¿no? El deportivo, el tradicional. En esta afán de promoverlo, cómo salió de sus entrenamientos familiares, de 1 o 2 alumnos nada más que llegaron a tener un discípulo, cómo se ha logrado hacer masivo, pues, ahora sí que en beneficio de toda la gente que está aprendiendo y aprendiendo y practicando. Y se ve ahora, digamos, creo que algo que detonó todo esto fue cuando, como se mencionó, cómo empezó a adaptarse un arte de la defensa personal para proteger la vida al sector escolar. Cómo lo fueron canalizando en Japón, China, en Okinawa, Japón, pues China, y cómo esto ha estado influyendo a nuestros días, donde muchas disciplinas ya se están practicando al interior de escuelas tanto públicas como privadas. ¿Cómo ha logrado introducirse estas disciplinas, no? Incluso hasta se llega a ver con el taekwondo cómo está la línea de la influencia que tienen las artes marciales chinas hasta allá, ¿no? Cómo tiene, y lo que es el arte de Karate Do, eso es algo yo creo que es muy destacable. Como desde China ha estado actualmente ya en todo el mundo a través de estas competencias, que incluso me platicaba también otro maestro japonés, o sea, que ya en Europa hacen un karate europeo. Ya no es el mismo estilo que el que se hace, aún siendo de la misma escuela, hacen diferente una disciplina en Europa, en América y allá en Japón. Me estaba acordando también hace un momento hay una serie de reportajes que está haciendo un maestro japonés, pues sí, justamente, Tatsuya Naka. Él es de Shotokan. Y él está haciendo se va a hacer reportajes, ha ido a hacer reportajes. Sus videos los pueden ver en algunos cortes en YouTube, donde se va a practicar con los maestros de Kung Fu, de Wushu, y está haciendo los mismos ejercicios. Y hay uno muy interesante donde él está haciendo un kata y hay otro maestro que está haciendo una forma de Wushu. Se ve ahí se ve precioso cómo cada uno lo está haciendo y los dos, lo bonito de que cuando terminan los dos aplauden, los dos se agradecen. Y ahí se ve cómo está esta influencia, esta hermandad que hay desde las artes marciales chinas hasta Japón.
y cómo se está manteniendo ahora, ¿no? Ya no se ve esa rivalidad. Creo que está enriqueciéndose más, tanto las artes marciales chinas como japonesas, con esta integración que están teniendo y que esto se está reflejando pues en todo el mundo. Y es algo de lo que para mí es de lo que todavía está dejando, aún en nuestros días, y sigue dejando las artes marciales chinas. Bueno, en la Si las intervención mantiene, anterior, es decir, si las mantiene, porque debe haber habido un proceso evolutivo. No es claro, se hubo practicaba eso, se practicaba. adaptabilidad a la cultura, a los modos, a la forma. Yo creo que lo que más mantuvieron ese origen fueron los okinawenses. Los japoneses sí le aportaron mucho todo a esa cultura minimalista que ellos tienen. Y entonces hicieron que el karate se comprimiera, digo yo, desde el punto de vista visual, tuviera una estética más japonizada, en el sentido que Niponizada, como tiende a se ser dice. como que un poco más, eh, diríamos, en artes plásticas como cubismo. Si el karate de Japón se ve más como el cubismo y pierde un poco la forma circular que les dan los estilos de Kung Fu a las artes marciales orientales en ese sentido. Que sin embargo los estilos okinawenses sí mantienen todavía un espíritu un poco más allegado a esas raíces chinas y se ven muchos vestigios, no solo de la brilla blanca, sino de la parte del tai chi con el dou ti que mencionaba el sensei Raúl al principio, donde es una técnica, se aplicaba mucho más en la parte meditativa, tiene mucha influencia de lo que es el I Ching Chi, ¿no? El I Ching Chi Sui Jin, ¿no? El tratado de músculos y tendones y lavado de médula, y las 18 manos de los monjes, creados por Bodhidharma, que no son estilos de Kung Fu en sí, son ejercicios terapéuticos y gimnásticos, ¿no? Pero que sí aportaron un poco de movimiento y de cuestiones meditativas a lo que es el desarrollo del Okinawa-te. Por eso en el karate, como por ejemplo ya el surgimiento del Shotokan, y esto tiende a perderse un poco estas cuestiones más chinas y se va más a la parte competitiva y los aspectos del budo japonés. Pudiéramos decir que el Kenpo es un término que se usaba en el karate primitivo, el karate antiguo, porque he oído hablar eso de que el Kenpo es como es un eslabón entre el Kung Fu y el karate actual, o el karate como tal. Y me gustaría, Sensei Raúl, que someramente explicara algo sin profundizar tanto en los diferentes estilos de Kenpo, qué es el Kenpo como tal y a qué le llaman. Es decir, si al karate primitivo, el karate en sus inicios, pudiera considerarse estilos de Kenpo. Bueno, No. el término Kenpo es la pronunciación japonesa del término chino Xuanfa. Xuanfa significa método del puño. La palabra Xuan, Xuen significa puño, y Fa significa método, sistema o ley. Si lo comparamos con el término Kung Fu no necesariamente se refiere a arte marcial. El término Kung Fu se puede referir y se refiere en chino a una destreza que se adquiere mediante esfuerzo, trabajo, pones la energía a algo. Por ejemplo, yo puedo tener buen Kung Fu en la cocina. Yo puedo ser tremendo chef y eso quiere decir que yo tengo un buen Kung Fu en la cocina. O yo puedo tener ser un calígrafo chino y tener buen Kung Fu en caligrafía. O sea, que es un término que no necesariamente se refiere a las artes marciales, aunque obviamente
se le relaciona, sobre todo en Occidente y en China también, con artes marciales, pero es un término mucho más amplio, mientras que el término Kempo o Xuan Fa sí se refiere concretamente a artes marciales. O sea que un estilo de Kung Fu podemos decir que es un sistema de Kempo o un Xuan Fa, ¿verdad? Y podríamos decir que el karate es otro método de Xuan Fa, o otro método de Kempo. Es simplemente un nombre diferente para llamarle a la misma cosa. De hecho, uno de los estilos que hay en Okinawa se llama el Shorinji Ryu, ¿verdad? También hay el Okinawa Kempo, que es simplemente una versión del Shorin Ryu, o sea, pero le llaman Kempo. ¿En qué se diferencia en el karate? Nada, simplemente otro estilo, que es similar a los diferentes estilos que hay de Shorin Ryu. Así que yo diría que simplemente es un término que no se usa tanto, ¿verdad? Un término que se usa hoy en día pues para referirse a ciertos estilos en particular que se han desarrollado en Hawái y Estados Unidos para el estilo de Doshin-so de Shorinji Kempo en Japón. Pero la palabra Kempo o Xuan Fa pues, se refiere específicamente al arte marcial. Era un término que se usaba en la antigüedad. Arte marcial chino y Kempo es la pronunciación japonesa alterna. Claro, pero era un término que se usaba en la antigüedad para referirse a las artes que venían de China, ¿no? Ya sea en Okinawa como tal. Sí, se puede decir que sí. Roberto, Sensei. Sí, usted que ya me dejó sin términos, pero sí, lo que yo tengo entendido, poco que he investigado, Kempo vendría a ser como el arte marcial para el combate, para la defensa personal, no tanto competitivo. ¿No? Se le podría llamar yo lo resumiría de esa manera, ¿no? El Kempo es el arte, la técnica del combate. Combate, la defensa personal, el de salvaguardar la vida hasta sus últimas consecuencias. ¿No? Y ya después los demás estilos, pues ya digamos, yo lo vería como que si por regiones, si en tal lugar le llama Kempo, en otro lugar es Karate Do, otros Karate nada más le llaman así. Y es a final de cuentas como un estilo, se le podría denominar un estilo de defensa personal, de combate, de pelea. Hay dos términos que tratan de diferenciar del Kempo de Hawái con el Kempo japonés. Unos que le llaman Kempo con N y otros que llaman Kempo con M. Son terminologías modernas prácticamente, porque realmente es Kempo como tal, en general, como se pronuncia. Pero es una manera para identificar estos estilos modernos creados en Hawái con los estilos estos de Kempo o Chuan Fa tradicionales creados en Okinawa o en Japón, como el Kempo Chorei y esas cosas. ¿Ok? Eso deberíamos traer un día algún estudioso de Kempo como tal que nos pudiera definir bien qué tan cierto es o el estilo, qué tan auténtico era el estilo que practicaba el clan Mitose en aquel momento, ¿no? Que venía de Hawái, que venía de Okinawa, que diga. Y si eso tiene que ver alguna relación con los estilos primitivos de karate que habían en Okinawa. Si había algún punto en común, si salen de un mismo tronco común. Sería interesante averiguar un poco sobre eso. Lo que me entró un poco en la cabeza de que existen unos estilos de Kempo chino que no sé hasta qué punto, porque es un término japonés, pero aplicado a algo que dicen que es de China, ¿no? Sin entrar en polémica con esas cuestiones, simplemente por los términos, ¿no? Es como que querramos nosotros, porque como hacemos Kung Fu, llamarles al Bubichi, decirle Upeichi cuando realmente es Bubichi, porque eso surge en Okinawa y toda la recopilación viene de ahí, de esa región, no viene de China, aunque todo, vamos a decir, el conocimiento lo adquirieron de maestros chinos. Bueno, según tengo entendido, el Bubichi es un manual que trajeron
que trajo un maestro chino a Okinawa. Según A tengo Okinawa. entendido, sí, Eso lo se trajo un trajo de maestro China chino. hacia Okinawa. Sí, lo trajo un Ah. maestro chino. Sí, sí, Sí. por eso casi todo lo que habla es mayormente sobre los estilos de Kung Fu. Ajá. Y el libro de Pat McCarthy es un libro sobre el bubichi. El bubichi, sí. No es el bubichi no es como el tal. No, yo bubichi sé, per yo se, sé, yo sé. sino es un libro que habla sobre el bubichi y da mucha información interesante sobre el bubichi. Así mismo. Sobre el Bubichi, sí, porque no tiene toda la información del No. Bubichi original. Tiene ciertas limitantes porque los maestros dijeron es hasta aquí. Lo demás se queda Sí, acá para los que acuérdense que el realmente bubichi no se está lo merecen. completo. Lo que se ha conservado hasta la actualidad no está completo. Faltan del material, falta información. ¿Okay? No existe, no se sabe dónde está. Se perdió. Hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo he leído. No sé, los sensei me podrán decir si estoy errado o no. No, sí, como dice Sensei, es el Bubishi que tengo, habla del Bubishi, trae de lo que es en sí el Bubishi, trae muy poco, digamos que trae lo esencial. Te da como que una probadita para que a ver quién logra conseguir el Bubishi, ¿no? El libro completo. Sino que, como les decía, yo lo siento como un compendio histórico, cultural, toda esa investigación que hizo. Está muy interesante, pero sí en Bubishi, no. Se sigue ahí ese oculto, o tal vez se perdió una parte, o sea, para conocerlo, sí, yo creo que falta todavía un tiempo. ¿Quieren agregar? ¿Qué quieren agregar los profesores, los maestros sobre los temas que hemos conversado hoy? Algo que se les haya quedado. Sensei Raúl. Bueno, en el maravilloso mundo de las artes marciales hay evolución, hay adaptación según las necesidades y las realidades de las sociedades en que vivimos. Y así de la misma manera que lo que se conoce como Kung Fu o Wushu o Koushu en China ha evolucionado, y se han desarrollado diferentes estilos dentro de China. De igual manera, pues en Okinawa, partiendo de esa raíz china del karate, pues hubo un desarrollo, una adaptación que se conoció como el Todi, o la mano china, y a su vez eso pasó a Japón y ahí sufrió otra adaptación, y como bien se dijo, también en Europa, en América, en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, ese karate va cobrando otras características. Y todos estos artes realmente son un patrimonio de toda la humanidad. Y aparte de la defensa personal que uno aprende, para mí lo más maravilloso de mi experiencia con los artes marciales es la gente que se conoce y las amistades que se van creando. Sensei Roberto. Pues ahora sí coincido con el maestro y como lo comentamos hace rato, ¿no? Esta influencia de las artes marciales chinas que está hasta la actualidad, yo creo que va a continuar. Ya no hay manera de que se detenga esta evolución, este desarrollo, porque al final de cuentas las disciplinas se van adaptando, se van desarrollando conforme a la situación que se exija en la actualidad, ¿no? En este momento ya los combates que se llegan a dar es competitivo, entre pareja, de acuerdo. Solamente ya en casos reales, pues cuando se llega a aplicar, pero ya no es nada comparado como lo fue en la antigüedad. Y este desarrollo, pues yo creo que todavía falta muchísimo, porque pues, se siguen dando, ya ahora están las artes marciales mixtas, donde ya se mezclan varias cosas, y hay por sí que van a estarse enriqueciendo diferentes técnicas, pero todo tiene su raíz allá en China, al final de cuentas, ¿no? Sí, que bueno, con respecto a eso que dices de artes marciales mixtas, hoy de hecho que Javier me sugirió para que me incorporara un grupo de WhatsApp, estaban hablando de un tema parecido a eso y
y siempre entra la controversia, sin entrar mucho en ese tema porque nos saldríamos un poco de la cuestión, pero acotaría algo sobre lo que es el karate y todas las artes marciales en general. Lo que se conoce el concepto moderno de artes marciales mixtas, muchas veces tiende a ser un poco errado, o al menos yo lo considero así. El karate, disculpen, karate-do, el okinawa-te, en sus orígenes surge el churite y el najate, pero de ahí nace el goyo-ryu y el chorin-ryu. ¿Y por qué nacieron otras vertientes de lo mismo? ¿Por qué? Porque se fueron nutriendo de otras artes, de otros estilos, de otros maestros. Y entonces pudiéramos decir que el karate moderno de hoy, el que tenemos a la actualidad, serían todos los estilos que sean, serían como artes marciales mixtas. Porque no solo vienen de, bueno, y si vemos su origen, no salen de la grulla blanca nada más. Tienen influencia del Shaolin Chuan, tienen influencia de Wu Tang Chan, tienen influencia de varios estilos. Entonces, si vemos de varias formas de pelea, tienen un aspecto mixto, lo que en la antigüedad le daban toda una estructura filosófica, médica, metodológica, así pedagógica, había una enseñanza social con respecto a ello. Y las artes marciales mixtas modernas tienden a perder algunos de esos aspectos, como la parte terapéutica o médica, que no la tienen. El aspecto puede ser que metodológico lo tengan con respecto a la pelea nada más, dirigida a un enfoque de pelea con unas reglas muy específicas, un poco abiertas, pero no del todo abiertas. Hay otros sistemas de pelea muy abiertos que tienen muchas más cosas donde las artes marciales pueden implementarse un poquitico más. Y a lo que voy con este sentido es que hay que ver todas las artes marciales, y en específico estamos hablando en este programa del Karate-Do, como artes marciales mixtas, con una estructura metodológica y pedagógica muy bien estructurada, muy bien diseñada, con años de práctica, que en su momento fue lo más moderno, lo más novedoso, y llegó a nuestros tiempos casi inamovibles, pero donde podemos seguir aportando para que crezcan, para que permanezcan, y las futuras generaciones puedan apreciar esto que nos legaron los. Yo no creo tanto como inamovible, yo creo que con cada arte o estilo ha ido evolucionando y cada maestro le ha ido incorporando, le ha ido enriqueciendo técnicas a cada estilo. Así es. Sí. Bueno, sin más, quiero agradecerle enormemente la participación de ustedes. Realmente me he sentido hoy muy bien, he aprendido muchísimo de cosas que desconocía realmente de la historia del karate en Okinawa, sobre todo. Lo que sí sería bueno es que invitarlos a que sigan los otros programas donde ha habido temas muy interesantes. Si los sensei tienen programas o canales en YouTube donde quieran referirlos, sería importante, porque claro, yo sé que Javier en la edición ya hace el acote de las páginas, pero que ustedes también digan, bueno, los invitamos a que puedan participar en este canal, vean lo que les estamos ofreciendo para que aprendan un poco más y los alumnos, los interesados, puedan tener un conocimiento más amplio de la cultura dentro de las artes marciales, ¿sí? Dentro de las artes marciales mixtas tradicionales. Es un término nuevo. Un término nuevo. Bueno. Me van a buscar los de las artes marciales mixtas. Se han relegado tanto las artes tradicionales buscando el aspecto deportivo porque las personas han dejado de valorar lo tradicional, porque muchos maestros han dejado de incrementar su acervo cultural, de fortalecerse, de que su saufa, no sé cómo se dice en japonés, ¿no? Su forma de expresarse, se pierde el espíritu y como bien dice Roberto al principio, ¿no?
que decía este maestro japonés que acá hacen como que karate mexicano. Y claro, yo creo que si van a Cuba van a ver karate cubano, y si van a Estados Unidos karate estadounidense, y si van a Europa van a ver karate europeo, porque cada quien le va a poner esa idiosincrasia. Esa gracia, ¿no? Esa idiosincrasia de cada pueblo, de cada cultura y de sus movimientos, porque no es lo mismo una cultura muy fría, una cultura más caliente, donde hay otras cosas y se ven diferentes los movimientos, la forma de expresarse. Pero sí. Así es. Ok, entonces nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vale. Bueno, Un honor para encantado de nosotros. estar acá y muchas gracias por la invitación. No, gracias, Sensei. Gracias, Roberto, también. Un Una gusto vez más, Roberto. Estamos en deuda contigo. Gusto conocerlo, Sensei Raúl. Gracias igualmente, Roberto. Vale, gusto en conocerte, Raúl. Igual, hasta luego.